Ahí debe estar grabándose la sesión. Entonces, les recuerdo que pues ahí se van a quedar grabadas las clases, ¿sale? Creo por lo menos se quedan grabadas creo que un mes o 40 días. Entonces ahí para consulta, pues ahí se van a quedar las sesiones. Vamos a comenzar con la planeación del curso. Entonces les comparto, ahora sí, ahí está. Y pues nada, darle la bienvenida a este curso de instrumentación biomédica básica. Si no me equivoco, este es un curso ya de, ¿qué semestre es? ¿Séptimo semestre este? No. Sí. Ahí está, séptimo semestre, ya prácticamente ya, más allá de la mitad de la carrera, ¿no? Ya muy cerca del egreso, ¿no? La parte terminal. En este curso, pues el objetivo pues va a ser conocer acerca de dispositivos, herramientas de software que utilizan algún diseño de instrumentos electrónicos. Vamos a platicar también acerca de los requerimientos de diseño, ¿sale? Y vamos a platicar también un poco acerca de seguridad, conceptos de seguridad relacionados con instrumentos médicos electrónicos, ¿sale? Y pues para ello pues vamos a tener que partir de las bases, ¿sale? Entonces vamos a ver el día de hoy algún bloque básico de un instrumento biomédico. Pero vamos a ver cada uno de esos bloques, vamos a platicar algunos detalles, algunas generalidades. Y a lo largo del curso vamos a ir viendo diversos sensores, diversos sistemas de instrumentación biomédica. ¿Sale? Vamos a comenzar con la parte del horario, quedar todos de acuerdo. El horario de la materia son los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Y los viernes tenemos asignado de 4 a 5. ¿Sí está bien ese? ¿Coincide con todos? ¿En sus horarios que les dieron? Sí. Ok. Entonces, nuevamente la modalidad del curso va a ser virtual. Entonces, para ello vamos a ocupar esa plataforma de Teams. ¿Sale? Entonces, para ello lo que requerimos es que su correo o su cuenta institucional pues se mantenga al día, ¿sale? Si tiene algún problema con su cuenta institucional, por favor, arregla una vez. ¿Sale? ¿Por qué? Porque para ahí le van a llegar los correos, le van a llegar las invitaciones a los grupos. Ahorita, por ejemplo, tengo un chico de intercambio de movilidad que viene de Ciudad Juárez. Entonces, por ahí tiene dificultades para ingresar a todos los recursos del grupo. Entonces, estoy viendo ahorita cómo le hago una cuenta de invitado o algo así, para que tenga todo eso. Pero en su caso, todos son alumnos de la UASLP, entonces no va a haber ningún problema. ¿Sale? Para los que no me conocen, en tiempos normales, esta es mi oficina. Estoy en el cubículo 418 de la Facultad de Ciencias. ¿Sale? Estoy en el edificio 1, que es donde generalmente ustedes tomaban clases, en el último piso. Entonces ahí encuentran mi oficina. Este curso nuevamente lo vamos a llevar en modalidad virtual. Va a ser muy difícil poder realizar prácticas de laboratorio como tal. Déjenme checar si vamos a poder en algún momento dado grupos muy reducidos, por lo menos que puedan venir y acudir a conocer los equipos que tenemos. Quizás hacer alguna adquisición bastante corta y a lo más es lo que podemos hacer en estos momentos. ¿Sale? Las asesorías, generalmente pues yo pongo aquí políticas de puertas abiertas, en el sentido de que ustedes pueden venir a mi oficina, se pueden tocar y bueno, y a menos que esté ocupado con algo así urgente, les voy a decir que regresen en otro horario, pero generalmente los atiendo, ¿sale? En ese momento. En este caso, pues vamos a utilizar Teams. Entonces, en la medida de lo posible, pongan sus dudas en el canal general, ¿vale? Entonces, en el canal del grupo, pongan ahí directamente las dudas. Me pueden etiquetar a mí, ponen ahí el @ ponen mi nombre y me llega la notificación de que alguien me dejó un mensaje. ¿Por qué funciona mejor utilizar este canal general?
porque generalmente cuando son dudas así muy genéricas, lo más probable es que la misma duda que tienen ustedes la tenga alguno de sus 30 compañeros. Entonces, para mí es mucho más fácil responderles de forma general en el grupo, a estar respondiendo ahí 15, 20 mensajes de chat así privado, ¿sale? Entonces vamos a reservar la parte de los mensajes de chat para dudas o cuestiones ya más puntuales o algo que ustedes quieran tratar de forma, no sé, confidencial o privada, para esos casos, ¿sale? Pero a la medida de lo posible, cuestiones generales, vamos a tratarlas en el canal general, ¿sale? Y la otra forma de comunicarse conmigo, pues es a través del correo electrónico, ¿sale? Que están ligadas a dos cuentas. Sin embargo, esta de aquí es mucho más lenta. Me llega muchos correos diarios, me llega mucho spam, y luego se me dificulta darle respuesta en ese momento, y si no le doy respuesta, lo más probable es que ya se haya marcado como leído y me va a costar un chorro de trabajo, ¿sale? Entonces, a la medida de lo posible, vamos a utilizar Teams, ¿sale? Y todavía a la medida de que las preguntas sean generales y demás, vamos a utilizar el canal general, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos, del horario, la forma de contacto, de mi nombre? Mi nombre es Berzaín y mi apellido es Reyes, entonces me pueden llamar Berzaín Reyes. Mi otro nombre es Alexander, entonces sí, pero casi no lo uso. Entonces, Berzaín Reyes está bien, sale para mí. ¿Alguna duda, chicos? Todo bien, profe. Bueno, teníamos un profesor en Estados Unidos, el profesor Edward, y él se ponía Edward, entre paréntesis, Ted Clancy. Su nombre no era Ted, pero todo el mundo le decía Ted Clancy. Entonces, pero es algo muy particular de él. En el mío, Berzaín Reyes está bien, ¿sale? En algún momento me quiero poner Versalexo o algo así, pero todavía no me decido, no me animo. Los objetivos ya los platicamos. Básicamente es un curso introductorio a la instrumentación biomédica. El temario del curso es bastante extenso. Es una de las dificultades de esta materia. En ocasiones nos gustaría detenernos en alguno de estos temas, pues meternos más a profundidad. Sin embargo, créanme que no da tiempo. Al final del semestre vamos a andar corriendo para terminar el temario, ¿sale? Entonces, en muchas ocasiones también les voy a dejar a ustedes actividades que, pues con eso vamos a dar por cubierto cierto aspecto del curso, ¿sale? Por ejemplo, en esa parte de los modos operacionales les voy a dejar una lectura. Ustedes me van a hacer un reporte de lectura desde esa parte, ¿sale? Entonces, váyanse con esa parte de la idea, ¿sale? Vamos a ver conceptos básicos. El temario es bastante extenso. En algunos temas sí vamos a tomarnos, por ejemplo, cuando veamos los temas de los amplificadores de biopotenciales, el SG, el MG y el EG en particular, aquí sí nos vamos a meter en mayor detalle, ¿sale? Pero en muchos otros los vamos a irnos con los conceptos más básicos, ¿sale? En este caso, el curso comprende 6 grandes unidades. Esta semana vamos a arrancar nosotros con los conceptos básicos de instrumentación biomédica, ¿sale? Vamos a retomar un poquito el concepto de ingeniería biomédica y vamos a hablar un poquito de cuáles son esos avances que han llevado o los avances en la historia de la instrumentación biomédica, ¿sale? Que nos han llevado hasta donde estamos actualmente. Aquí les voy a dejar una tarea también en ese aspecto. Vamos a ver, a grosso modo, cómo quedaría el bloque de un sistema de instrumentación biomédica, ¿sale? Vamos a ver modos operacionales de instrumentos biomédicos. Vamos a ver algunas clasificaciones de instrumentos biomédicos, ¿sale? Eso sería en cuanto a los conceptos básicos. Esta unidad creo que es la más corta. Bueno, esta y la 3, que ustedes ya saben ya prácticamente toda esta parte. En la segunda unidad ya vamos a meter nosotros con los biopotenciales o los potenciales bioeléctricos, ¿sale? ¿Cómo se originan estos biopotenciales? ¿Sale? Vamos a hablar acerca de aspectos como el potencial de acción,
¿sale? Vamos a ver diferentes tipos de potenciales de acción, células nerviosas, musculares, ¿sale? Cardíacas también, también son musculares. Propagación del potencial de acción, cómo es que se propaga, ¿sale? Vamos a ver ahí diferentes modelos de propagación, ¿sale? Vamos a hablar como tal de estos biopotenciales eléctricos. Vamos a hablar acerca de los rangos de voltaje, los rangos de frecuencia de estos biopotenciales, ¿sale? Y eso va a tener que ver en cuanto a su origen. Ahora, ya que tengamos entendido cuál es el origen de estos, pues vamos a ver, ok, vamos a hablar ahora acerca de la medición. ¿Qué requerimos para poder registrar estos biopotenciales, ¿sale? Entonces ahí va a aparecer el concepto de electrodos, ¿sale? Entonces, vamos a hablar acerca de esos electrodos, pero antes vamos a hablar también acerca de la interfaz electrodo-electrolito y también la piel, ¿sale? Pues vamos a ver qué características deben tener esos electrodos, ¿sale? Vamos a ver diferentes tipos de electrodos, ¿sale? Vamos a ver algunos aspectos o consideraciones prácticas para registro de biopotenciales, ¿sale? Por ejemplo, el simple hecho de reducir la impedancia en la interfaz electrodo-electrolito-piel, ¿sale? Pues eso ya es una gran ventaja, ¿sale? Vamos a ver algunas técnicas ahí de tratamiento también del área de adquisición, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a abarcar en la segunda unidad. En la tercera unidad vamos a empezar a platicar acerca de la amplificación de biopotenciales, ¿sale? Entonces vamos a hablar acerca del amplificador diferencial. Vamos a retomar incluso un poquito conceptos básicos del amplificador operacional, luego el amplificador diferencial, luego vamos a pasar al amplificador de instrumentación. Vamos a ver por qué nos es útil este amplificador de instrumentación. Vamos a hablar un poquito acerca de filtros activos, que ustedes ya llevaron esta parte en sus cursos de conceptos básicos de filtrado, por lo menos en procesamiento digital de señales. En electrónica analógica también seguro diseñaron varios filtros, ¿sale? Y aquí vamos a hablar también acerca de seguridad eléctrica, ¿sale? Este tema generalmente le pido a una ingeniera que trabaja en campo, ya tiene experiencia en esta parte de seguridad eléctrica, que nos dé esa plática, ¿sale? Entonces, por ahí, generalmente nos ha apoyado los últimos dos años que he dado la materia, que se nos ha apoyado la ingeniera, entonces por ahí voy a volver a contactarla para ver si nos echa la mano con ese tema, ¿sale? Ya en la cuarta unidad, ya que tengamos conocimiento de esta parte de amplificadores, filtros y seguridad, vamos a empezar a hablar ahora sí acerca de técnicas de medición de biopotenciales, diferentes tipos de biopotenciales, ¿vale? Vamos a ver de todo eso que ya platicamos aquí en la unidad 1, ¿sale? Generalización de un instrumento de medición, de un sistema de instrumentación biomédica. Vamos a ver cómo, dependiendo de la naturaleza de estos biopotenciales, qué bloques o qué características de mi sistema son los que lo van a volver un SG, qué lo distinguen de los otros, ¿sale? Pues vamos a ver en ese sentido la electrocardiografía, electromiografía, electroencefalografía, electroretinografía y electrooculografía, ¿sale? Estos 5 son los que vamos a ver en detalle, ¿sale? Entonces, por ahí vamos a ver que cada uno de estos pues, va a tener diferentes bloques que le van a convertir precisamente en esos instrumentos para medir esos biopotenciales en particular, ¿sale? Cuando hablemos de electroencefalografía, ¿sale? Por ahí se van a desprender otras técnicas, ¿sale? Entonces vamos a ver ahí también potenciales evocados, ¿sale? Vamos a ver diferentes tipos de potenciales evocados, auditivos, visuales, ¿sale? Somatosensoriales, ¿sale? También vamos a platicar un poquito acerca de magnetoencefalografía, ¿sale? Ese tema se les va a quedar a ustedes para que como grupo en total van a dar una presentación acerca de ese tema, ¿sale? Y por ahí van a ir apareciendo varios aspectos. Como ustedes saben, ahorita todavía nos encontramos en esta situación, pues, de
confinamiento, podemos decir, de contingencia generada por la pandemia, por COVID-19, ¿no? El año pasado que dimos el curso todavía también había bastante incertidumbre y tampoco pudimos acceder al laboratorio, ¿sale? Sin embargo, ahorita vamos a ver lo que empezamos a ver el temario. Uno de los aspectos importantes de estos sistemas de instrumentación biomédica no solamente tienen que ver con la amplificación y filtrado, ¿vale? Sino no solamente tienen que ver con los circuitos o con la electrónica, ¿vale? Sino también gran parte de los sistemas de instrumentación tiene que ver con el procesamiento de las señales, ¿vale? Procesamiento tanto a nivel analógico como principalmente a nivel digital, ¿vale? Entonces, en ese sentido, por ahí algo que hicimos el semestre pasado y creo que se llevaron una buena experiencia los compañeros es, al finalizar cada uno de estos temas, yo le encargaba a un par de equipos, 2 o 3 equipos, que nos expusieran acerca de avances que se han tenido, por ejemplo, relacionados al ESG, ¿sale? Nosotros vamos a ver los aspectos teóricos y prácticos que ya están bien establecidos en los libros, ¿sale? Ustedes saben que la información que se plasma en los libros, pues ya son de investigaciones pues, que ya tienen bastantes años, ¿sale? Sin embargo, si uno quiere consultar los avances, pues se va a otro tipo de recursos, ¿sale? Lo más reciente lo van a encontrar ustedes en los reportes de artículos de conferencias o proceedings, conference proceedings. Ahí es donde van a encontrar lo más reciente. ¿Sale? Eso más o menos tendrá, que será algunos meses, 2, 3 meses de lo que estaban haciendo y lo reportan. Sin embargo, pues esos son publicaciones un poquito más limitadas en cuanto al espacio y demás, ¿sale? Y otro tipo de publicaciones son las revistas. En el caso de las revistas, pues toma más tiempo publicar una mayor cantidad de resultados y demás. Más o menos estamos hablando ahí de que ya pasaron entre 6, un año y medio de que se realizó la investigación, ¿sale? En lo que está publicada el trabajo, ¿sale? Entonces, por ahí lo que vamos a hacer es vamos a ir a buscar ese tipo de recursos y vamos a ver qué es lo nuevo que se está haciendo en cada uno de esos aspectos. Hay algunas aplicaciones clínicas y también de investigación que están haciendo en esta parte de electrocardiografía, ¿sale? Por ejemplo, les comentaba a mis compañeros, a mis alumnos el año pasado, en el caso de electrocardiografía, pues han salido pues varios avances, ¿sale? Por ejemplo, uno de ellos son los parches. Imagínense más o menos como esta parte así de llaveros que tengo acá, esta parte rojita. Imagínense que cada uno de estos tornillos de acá es un electrodo, ¿sale? Y hay parches que son más o menos un poquito más grandecitos que estos, los cuales uno se lo coloca en el pecho, en la derivación que quiera aumentar, y se lo pega, pum, y ya está ahí el ESG. Y está transmitiendo los datos a otro dispositivo, pues un smartphone, algún otro monitor y demás, ¿sale? Pero algo así como esto, los parches, pues ya están en desarrollo. De hecho, en el 2018, 19 creo, me tocó ir a Hawái. Fui a presentar un trabajo que estábamos haciendo y un compañero que era postdoc, cuando yo estaba haciendo mi doctorado en Estados Unidos, su empresa va precisamente sobre eso, sobre el desarrollo de esos parches, ¿vale? Pero entonces, ese tipo de aspectos son los que me gustaría que fueran ustedes a investigar y me platicaran con el resto del grupo, ¿sale? Otro avance, por ejemplo, de esos SGs son, por ejemplo, los smartwatches, ¿no? Entonces, en el smartwatch, a nosotros nos tocó que Samsung, en el laboratorio de mi asesor en Estados Unidos, el profesor Quichón, nos enviara smartwatches para probarlos, ¿vale? Nos mandó a varios laboratorios del mundo, 1 o 2 equipos, y realizar pruebas con ellos, para desarrollar también algoritmos de procesamiento de señales, de filtrado de las señales, eliminación de ruido, ¿sale? Y demás. Ese por ahí creo que no salió a la luz, la banda de Samsung, pero estaba bastante interesante. Pero ya tenemos otros por ahí. Creo que el iOS también ya mide SG, si no me equivoco. La mayoría de los smartwatches disponibles, lo que miden tienen ahí algún sensor de fotoplethysmografía, ¿no?
Pero en el caso del SG, vamos a ver nosotros cuando vemos ese tema, que requerimos por lo menos 2 electrodos, tradicionalmente 3, será una tierra, el negativo y el positivo para una derivación. Pero con 2 electrodos, la instrumentación actual es adecuada por lo menos para la frecuencia cardíaca. Entonces, por ahí, esos smartwatches en la parte interna tienen algún conductor, un electrodo que vamos a revisar, ¿sale? Obviamente no un electrodo del tipo desechable, sino algo ya, un electrodo seco o reutilizable. Y en la parte externa tiene otro donde ustedes cierran el conducto. O sea, imagínense un reloj cualquiera, ¿sale? Donde tienen acá, en la parte interna, ¿sale? Por aquí, tendrían un conductor aquí de metal, que es ese que estaría en contacto con su brazo izquierdo. Y con el derecho, pues para no tener todo un cablezote por acá, pues lo que hacen es cerrar el circuito en la parte de acá, ¿sale? Y ya tienen 2 electrodos, ¿sale? Brazo izquierdo, brazo derecho, y a partir de ahí se puede obtener una señal DSG, ¿sale? Y así como tenemos esos para SG, tenemos también otros desarrollos pues, más recientes, ¿sale? En las otras áreas. Entonces, por ahí, me gustaría otra vez que retomemos ese tipo de desarrollos. ¿Por qué? Porque al final del día ustedes van a salir, muchos de ustedes van a tener la inquietud también de desarrollar su propia instrumentación. Y pues obviamente pues tenemos que buscar lo que está haciendo en el mercado, ¿sale? El estado del arte, y a partir de ahí por retomar sus desarrollos, ¿sale? Entonces a mí me parece bastante interesante desde el punto de vista de instrumentación y también como parte importante del procesamiento, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos, del temario? No, todo bien. Bueno, después vamos a pasar, si ustedes recuerdan en procesamiento, no, señales y sistemas, no me equivoco, los que llevaron conmigo les dejaba por ahí una lectura del Broncino, ¿no? Del handbook de ingeniería biomédica, donde venían pues la naturaleza de diferentes señales biomédicas, ¿no? Una de ellas eran pues, las señales bioeléctricas, ¿sale? Que son estas que vamos a estar platicando, algunas de las que vamos a platicar, ¿sale? Sin embargo, tenemos señales que son de otra naturaleza, ¿sale? Tenemos por ahí señales que se originan de procesos físicos como desplazamientos, de procesos químicos, de procesos ópticos, de procesos acústicos, ¿sale? Entonces, en el siguiente capítulo vamos a hablar acerca de sensores, ¿sale? Diferentes sensores, sensores resistivos, inductivos, capacitivos, piezoeléctricos, ¿sale? No sé si va a dar tiempo de hablar de sensores de temperatura, ¿sale? Pero esos vamos a hablar de otro tipo de sensores, ¿sale? Y ello nos va a dar la pauta para que en la última unidad, que es la más extensa, en el sentido de que vamos a abarcar diferentes tipos de mesurandos de presión, volumen, flujo y sonido, ¿sale? Entonces vamos a ver dónde es que se utilizan ese tipo de diferentes tipos de sensores para medir, por ejemplo, la presión sanguínea, ¿sale? Y tanto de forma directa. En ese sentido vamos a hablar, por ejemplo, cómo es la forma de onda de presión, el análisis armónico que se realiza. En ese sentido armónico vamos a hablar, nos lleva inherentemente a Fourier, el análisis de Fourier. Vamos a ver cómo podemos modelar el sistema del catéter y el sensor, ¿sale? ¿Qué implica tener, por ejemplo, un catéter largo, un catéter que sea muy rígido, muy flexible, cuando se meten burbujas de aire o sangre a este catéter sensor, cómo es que se modifica la respuesta en frecuencia de mi sistema, ¿sale? Vamos a hablar acerca de la calibración estática y dinámica de estos sistemas de medición directa de la presión sanguínea, ¿sale? Y después vamos a hablar acerca de la medición indirecta, ¿sale? Entonces, por ahí vamos a ver varias técnicas que nos van a permitir medir de forma indirecta esta presión. La primera de ellas va a ser utilizando la técnica de la auscultación, la técnica auscultatoria, ¿sale? Esa es la que ustedes han visto, que yo creo
Y cuando van a algún consultorio médico, les toman la presión, ¿sale? Tenemos ahí enfermeras, ¿sale? El médico. Incluso en muchas ocasiones en los parques, ¿no? O en la entrada de los supermercados o de las plazas, hay personas ofreciéndose a tomar la presión, hacer la toma de presión sanguínea por auscultación, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo se realiza, ¿sale? Vamos a ver otras técnicas, vamos a ver, por ejemplo, un modo automatizado de esa técnica auscultatoria, ¿sale? Con el manómetro digital, qué instrumentación es la que se requeriría, ¿sale? Vamos a ver técnica de ultrasonido por Doppler, vamos a ver la técnica oscilométrica, y vamos a ver también medición relativa con un pletismógrafo, ¿sale? O con oximetría de pulso. Vamos a hablar un poquito también acerca del FINAPRES, ¿sale? Sistemas retroalimentados. Eso sería en cuanto a las mediciones de presión, ¿sale? En cuanto a las mediciones de sonido, vamos a hablar acerca de los sonidos cardíacos, ¿sale? Como ustedes saben, pues tenemos nuestro sonido, pues nuestro cuerpo genera diversos sonidos, ¿sale? Cada uno de nuestros órganos internos. Por ahí incluso había una frase que me gustaba de un libro que comenzaba, creo que era un investigador del siglo XIX, no recuerdo bien, donde él planteaba que quizás sería posible que nosotros pudiéramos entender el comportamiento de la maquinaria humana a partir de escuchar los sonidos que se producían al interior del órgano. Déjenme rescatarlo por ahí, está muy bonita esa frase. Y eso es básicamente lo que buscamos en la fonocardiografía. En este caso vamos a estudiar los sonidos que se producen con la actividad cardíaca, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, cómo se modela de forma clásica este fonocardiograma, ¿sale? Lamentablemente no va a dar tiempo de estudiar otro tipo de sonidos. Por ejemplo, yo trabajo con sonidos respiratorios y esa es otra área de investigación. Entonces ahí el respirograma, ¿no? Y así como ese tenemos sonidos gástricos. Actualmente también hay sistemas que estudian los sonidos que se producen por las articulaciones, por ejemplo, las rodillas, y a partir de ahí se trata de ubicar las fuentes, se trata de ver las características del sonido, ¿sale? Para detectar ahí ciertas enfermedades, ¿no? O condiciones. En cuanto al flujo, vamos a ver algunas técnicas de medición de flujo sanguíneo, ¿sale? En particular, vamos a platicar acerca de las técnicas de dilución, ¿sale? Entonces vamos a ver que en esas técnicas de dilución, básicamente lo que se hace es inyectar un marcador, una sustancia marcada de cierta manera, se inyecta el bolo, ¿sale? Y se deja pasar, se van midiendo, por ejemplo, ese bolo puede estar marcado con algún colorante, puede estar marcado con algún indicador radioactivo, puede estar marcado con, por ejemplo, alguna solución salina o con alguna solución también salina, pero con un cambio de temperatura, de tal forma que podemos medir nosotros esa actividad radioactiva, los cambios en el color, los cambios en la salinidad, los cambios en la temperatura, y a partir de ellos estimar el gasto cardíaco, ¿sale? O el flujo sanguíneo, ¿sale? Y después el gasto cardíaco, ¿sale? Vamos a ver también otras técnicas que son para medición de flujo sanguíneo mediante técnicas electromagnéticas, ¿sale? Vamos a platicar también acerca de las técnicas ultrasónicas. Y finalmente vamos a platicar acerca de medición del volumen sanguíneo, ¿sale? Entonces vamos a platicar un poquito acerca de la pletismografía, que se refiere a cambios de medición de volumen, ¿sale? Vamos a ver la técnica de oclusión de venas, vamos a ver la técnica de impedancia eléctrica, y finalmente vamos a cerrar con una técnica de medición de gasto cardíaco por impedancimetría transtorácica, ¿sale? Entonces ahí vamos a tener por lo menos 2 electrodos o 4 electrodos, ¿sale? Dependiendo de la modalidad, en las cuales en 2 de ellas se van a inyectar cierta corriente y en los otros 2 se va a estar midiendo por ahí las señales y vamos a tratar de estimar a partir de un cierto modelo, ¿sale? Cómo nos quedaría el gasto cardíaco, ¿sale? Entonces, como ustedes pueden ver, el temario está colosal, está bastante
amplio, ¿sale? Pero pues vamos a tratar de abarcarlo pues, lo mejor que podamos, ¿sale? Después de este curso, ustedes pueden llevar el de instrumentación biomédica avanzada y luego otro curso más de biosensores donde donde van a continuar estudiando otros tipos de instrumentación biomédica, ¿sale? ¿Dudas, chicos, del temario? ¿Les asusta, no les asusta? A mí sí me asusta, cuando lo veo de golpe es bastante, ¿no? Pero poco a poco, un día a la vez, vamos a ir avanzando en este temario, ¿sale? ¿Dudas, chicos? Bueno, vamos a pasar a otro aspecto, la evaluación, ¿sale? Entonces, en cuanto a la modalidades de evaluación, como ustedes saben, este curso se lleva en academia. En general, en la facultad, cuando al menos 2 profesores imparten la misma materia, se conforma una academia. Los objetivos de la academia son, pues, tratar de homogeneizar el avance del curso, el alcance, el contenido, ¿sale? Y las modalidades de evaluación, para que no sea tan dispar entre un grupo y otro, ¿no? En nuestro caso, ya tuvimos una primera reunión de academia con la doctora Guadalupe Dorantes Méndez, y el acuerdo que se llegó es que van a haber 4 exámenes parciales, ¿sale? Y un examen ordinario en la academia, ¿sale? El primer examen parcial es el que va a abarcar las primeras 3 unidades. Porque las primeras 3 unidades pues, son bastante cortas, ¿sale? Son conceptos introductorios, en general, el sistema de información biomédica, del origen y medición de biopotenciales, y la parte de amplificación de biopotenciales, ¿sale? Entonces, ese sería el primer examen. Más o menos, ese se llevaría a cabo alrededor de la semana 4 o 5, ¿sale? El segundo examen va a abarcar solamente una parte de la 4ª unidad. Se le va a abarcar los temas de SG, MG, algo de EG. ¿Sale? Ese es muy extenso este capítulo, ¿sale? Se desprenden muchísima información de estos, ¿sale? Entonces sería el segundo examen, más o menos como hasta aquí. El tercer examen es el que va a abarcar el resto de la unidad 4 y la unidad 5, que tiene que ver con los sensores, ¿sale? Sensores básicos y sus principios, ¿sale? Y el resto de esto, ¿sale? Y la sexta unidad, bueno, en la sexta unidad se va a evaluar en el 4º parcial, ¿sale? Que ya está bastante extensa de acá, ¿sale? Entonces todo eso sería en el 4º parcial, y alrededor de la semana 15, una semana antes de la fecha de ordinarios, ¿sale? Y el otro examen que vamos a tener va a ser un examen ordinario en academia, que vamos a elaborar conjuntamente, la doctora y yo, y lo vamos a aplicar a ambos grupos, ¿sale? La idea de ese examen es que sea, pues, rápido de evaluar, que no tome, vaya, la parte fina de la evaluación se va a llevar a cabo con esos 4 exámenes, y con ese se van a evaluar cuáles son los conceptos generales que nosotros, que se considera que deberían de tener algún alumno que cursó esta materia, ¿no? Entonces ahí van a ser conceptos de todas las unidades, preguntas bastante directas, bastante opción múltiple, relacionales, diagramas, ¿sale? Cosas así bastante directas, ¿sale? Cada una de estas evaluaciones va a tener la misma ponderación, ¿sale? De tal forma que todas ellas conformen el 50% de su calificación final ordinaria, ¿sale? De tal forma que, si ya lo vemos de forma global, esta ponderación del 20% sobre este 50%, cada examen les va a dar máximo un punto de la calificación final ordinaria, ¿sale? ¿Sí? ¿Sí se ve, chicos? Sí, profe. Pues básicamente recuerden eso cada que presentan un examen, ¿sale? Si sacan el 10 ya tienen un punto de la calificación final, lo ponen ahí sumando. De la forma que quien saque 10 en todas ya tiene 5
de promedio, ¿sale? Del curso. El otro 20% tiene que ver con un proyecto final, ¿sale? En ese sentido, pues por ahí les voy a asignar un proyecto, ¿sale? Y lo van a ustedes a desarrollar, ¿sale? Entonces ahí la evaluación va a constar, va a constar del reporte y la presentación de los resultados y demás, ¿sale? Y el otro 30% se va a asignar a todas las labores que ustedes van a realizar en el día a día, ¿sale? Tareas, cuestionarios, exposiciones, si llegamos a tener alguna práctica, ahí también se contempla, ¿sale? Participaciones, ¿sale? Entonces, esta parte de aquí, dándole más peso también a la labor activa que ustedes van a realizar, ¿sale? Ese sería el 30% restante de la calificación final ordinaria, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Nada? Creo que todo bien, profe. Bueno. Entonces, así es como vamos a trabajar en cuanto a la evaluación, ¿sale? Algunos puntos importantes. Por los exámenes, bueno, vamos a revisar durante las clases, que si la clase son de 2 horas, pues tenemos máximo 2 horas. Contemplen también su tiempo para entregar sus exámenes, ¿sale? Pues sobre todo con los chicos de primeros semestres, luego resulta, pues, no, se complica, ¿sale? El examen es de 2 horas, le entregan a las 2 horas y media, y se complica todo, ¿sale? Todos tenemos un horario que cumplir sus actividades fuera de esta materia. Entonces, contemplen esta parte, ¿sale? 2 horas, y se entregar a tiempo. No se reciben reportes de evaluaciones, ya sea de tareas, exposiciones, exámenes, de forma extemporánea, ¿sale? Entonces, en cada tarea les voy a poner, ahí va a aparecer en Teams el día y la fecha, la hora de entrega. Entreguen antes, ya desde ahorita, es una buena práctica que ustedes ya se mentalicen en entregar sus reportes antes de la fecha que les indica, ¿sale? Y eso créanme que les va a servir un chorro ya cuando salgan. Nosotros también como profesores tenemos un chorrísimo de fechas de entrega, ¿sale? Generalmente, créanme que un día antes, o incluso una semana antes, cuando son evaluaciones nacionales, el sistema ya se saturó, ya se cerró, ves a los profesores corriendo en la madrugada, a las 3 de la mañana, cuando el sistema está un poquito más vacío, subiendo todos sus reportes ahí de las evaluaciones, ¿sale? Pero si ustedes se organizan y ven esa fecha límite y le quitan, por ejemplo, un día, una hora, no sé, unas 5 horas, créanme que no van a tener ese tipo de complicaciones, ¿sale? En ocasiones llega a ser, pues, angustiante, ¿no? Ver que te llegan 10 correos de alumnos, profe, se me fue la luz, se me fue el internet, eché a perder mi computadora, todo último minuto, ¿sale? Entonces, hasta ahorita, vean la fecha de entrega, quítenle lo que ustedes consideran que le tengan que quitar y no lleguen a ese deadline, ¿sale? A esa fecha límite, o a esa hora máxima de entrega, ¿sale? Entonces, la medida de lo posible, hagan todo ese esfuerzo, ¿sale? Por no llegar a esa hora de entrega, ¿sale? Y ahorita platicamos un poquito más acerca del comportamiento de honestidad académica, ¿sale? Que es lo mismo que les repito, que ya tomaron clase conmigo, ya saben este rollo ya de memoria, ¿sale? Sin embargo, creo que es algo que debemos de rescatar, incluso con las pláticas o las reuniones que tenemos luego de seguimiento de los alumnos con los empleadores. Créanme que el aspecto ético es algo que siempre sale a relucir. Lamentablemente no es algo que sea único de una determinada carrera o de una universidad. He dado clases incluso en la UAM y créanme que ahí también se tenían problemas de honestidad, ¿sale? Entonces, por ahí todas las instituciones están haciendo esfuerzos por
tratar de implementar estas políticas de honestidad, ¿sale? La medida de lo posible, ¿sale? Pues tratar de que el comportamiento de nuestros alumnos sea, y los profesores también sea lo más ético posible, ¿no? Entonces ahorita platicamos un poquito acerca de eso. Algunos requisitos para tener derecho a la calificación final ordinaria. El primero de ellos que quiero platicarles es este de acá, ¿sale? Este de acá es importante. Para que tengan ustedes derecho a una calificación final ordinaria, ¿sale? No basta con que ustedes hayan sacado, por ejemplo, 10 en tareas, cuestionarios, tengan 3 puntos, 10 en el proyecto tendrían 5, y aquí sacan 2, o sacan 1, o sacan 3, ¿sale? O lo que sea. Para que tengan ustedes derecho a esa calificación final ordinaria, es necesario que ustedes tengan una calificación promedio aprobatoria en los exámenes, ¿sale? Es decir, que el promedio de estos 5 exámenes, ¿sale? Por lo menos sea de 6, ¿sale? ¿Dudas de ese punto? Eso es para pasar la materia en ordinario. En el ordinario, sí. Ya. Sí, para la calificación final ordinaria, ¿sale? ¿Sale, chicos? Sí. Entonces, desde ahorita, ¿sale? Pónganse la meta. Tengo que sacar el promedio aprobatorio en todos los exámenes, ¿sale? Entonces, puede ser que repruebe alguno, pero el promedio de todos debe ser aprobatorio. O sea, arriba de 6. Y ya con eso, pues ya se les suma todo lo demás. Ahí tienen 6 en pues ya tienen aquí los otros 2 puntos, otros tendrían, bueno, 6 sería el 50% serían 3. 3 más 3, 6 más 2, 8, más o menos. Si tuvieran 10 en ese. ¿Sale, chicos? Bueno. El otro aspecto tiene que ver ya con el reglamento. Presentar al menos 2/3 partes de las evaluaciones, exámenes, el proyecto, tarea, etcétera, ¿sale? Luego se ve cuando algún alumno pues deja de asistir a la materia o sigue asistiendo pero ya no entrega nada, ¿sale? Entonces ahí en las tablas de tareas se ve clarito el punto en el cual dejó de entregar todo, ¿sale? Si tienen alguna dificultad o se atoran en algo, sienten que van a estar en esa situación, lo mejor es platicarlo directamente. No solamente lo digo por mí, sino en cualquier otra materia en la que estén, ¿sale? También soy tutor y me han llegado casos de alumnos que el último día antes de que se cierre la plataforma me contactan como su tutor. Profesor, tuve problemas, bueno, no pude presentar el primer examen de tal materia, intenté contactar al profesor, no, ya no me responde y demás. No lleguen a ese punto, ¿sale? Desde el momento que tengan alguna situación, pues contacten directamente al profesor, ¿sale? Para ver qué es lo que se puede hacer, ¿sale? Entonces, acuérdense, en el caso de ustedes, pues siempre pueden justificar la ausencia, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de que ustedes, si están ausentes en algún examen, por ejemplo, y si en el caso de que tengan algún justificante, pues en ese caso, lo que va a suceder es que no se va a considerar ese examen en ese momento, pero el siguiente examen que ustedes presenten, pues va a contar por ese y por el que no realizaron, ¿sale? Resulta bastante difícil volver a generar un examen particular para un alumno, ¿no? Créanme que gran parte de esta parte de la enseñanza se va en la elaboración de reactivos, ¿sale? Adecuados y cómo generar un examen que abarque el contenido del curso que se está revisando y demás. Entonces, lo que se acordó en la academia es, si el alumno se ausenta de un examen sin justificación, pues en ese caso, pues directamente 0, ¿no? En el caso de que tenga la ausencia sea justificada, pues en ese caso, el siguiente examen va a contar por los 2,
¿sale? Entonces, por el que faltó y por el actual. De tal forma que pueda tener las calificaciones en cada uno de ellos, ¿sale? Ahora, el riesgo ahí con eso es, pues, que eventualmente, pues, la evaluación pues, sería replicar. Si te va mal en uno, pues ya replicaste que te fue mal en el otro, ¿no? Entonces, nuevamente, ser honestos todos, ¿sale? Asistir a los exámenes, a menos que tengan alguna causa ahí justificada de fuerza mayor. Generalmente eso sí sería algo de salud, ¿sale? De lo contrario, pues cumplir con todas las evaluaciones que se requieran. ¿Sale, chicos? ¿Dudas de esta parte? ¿Nada? Sin dudas. Bueno, excelente. Bibliografía. En el caso de la bibliografía recomendada, pues tenemos ahí el Webster, que va a ser nuestro libro de cabecera. Tenemos también el Broncino. Bueno, Webster es el Medical Instrumentation. ¿Vale? Ahorita va por la 4ª edición. Yo por ahí lo dejé en la casa. No van a creer, este libro me lo encontré afuera del comedor. Cuando fui a hacer el doctorado, teníamos un edificio de investigación y teníamos un comedor por piso. Entonces, en el piso de biomédica, en una ocasión, alguien se mudó, yo creo, se iba de la ciudad o algo así, y dejaron una caja con libros, ¿no? Gratis, toma el que necesita, y ahí estaba el Webster, ¿no? Entonces, así, pum, ese de ahí yo lo tengo. Entonces, en caso de que alguien requiera la versión física, yo lo tengo, le puedo prestar para copias. Sin embargo, por ahí creo que está la versión también digital. ¿Sale? Sí, yo creo que ya todo el mundo ya la tiene. Está el Broncino, ¿sale? Que es el handbook. También yo encontré este otro, el Enderle, John Enderle, de bioinstrumentación, bioinstrumentation. ¿Sale? Este de acá solamente habla un primer capítulo acerca de instrumentación y después se mete a toda esta parte de la unidad, de la unidad 3. Se va todo sobre electrónica, amplificadores, filtros y demás. ¿Sale? Pero también en este momento dado puede serles útil. Si no me equivoco, es gratuito, el PDF, o si no, por lo menos tenemos nosotros por creativa la versión, ¿sale? Tenemos Norman, en principios de la instrumentación, pero los que más vamos a utilizar van a ser estos dos de acá. ¿Sale? Webster, Broncino, y más todas las referencias de artículos en publicaciones en revistas, en publicaciones de congresos y demás. ¿Sale, chicos? Bueno, en cuanto a la política de la universidad académica, bueno, me gusta recalcar esto. Es algo que se me quedó de mis cursos allá en el doctorado. Antes de que se me olvide, este profesor John Enderle, si ustedes checan el Broncino, creo que es el segundo autor también, ¿sale? Desde el handbook. Él se retiró y acaba de fallecer hace poco en la Universidad de Connecticut. Yo hice mi doctorado en la Universidad de Connecticut y él tenía su oficina así en nuestro edificio. Entonces ahí pasaba, estaba John Enderle, profesor, ¿sale? Pum. Y recuerdo una ocasión, iba caminando con mi asesor de doctorado y mi asesor estudió su licenciatura en Yukon también. Entonces John Enderle fue profesor de mi asesor y recuerdo muy bien cómo íbamos caminando. Estaba lloviendo, íbamos con el paraguas los dos y pasó Enderle y profesor le dice a Enderle, ¿no? Y ya que se va, me dice, ya pasaron como 30 años y todavía le sigo diciendo profesor, ¿no? Entonces así, eso se me quedó grabado mucho. Tenía que compartirlo con ustedes. Igual, de las mentes brillantes que hicieron mucha difusión a la ingeniería biomédica en el mundo, ¿no? Bueno, ahora sí, política de la honestidad académica. En este curso vamos a aprender conceptos básicos de instrumentación biomédica.
El objetivo es que ustedes adquieren y demuestren sus conocimientos, ¿sale? Sus habilidades. Vamos a ver algunos comportamientos que no están permitidos. Solo ustedes ya saben, sale por sentido común, pues no brindarle, no enviarle a otro alumno una copia impresa, electrónica, de su tarea, práctica, examen, ¿sale? Copiar total o parcialmente la tarea, práctica, examen, otra actividad de un alumno este semestre, otros semestres, copiar exactamente, así tal cual, te deja una tarea, copy-paste, y no ponen la referencia, ¿sale? Ese tipo de cuestiones, pues no están permitidas, ¿sale? ¿Qué sí está permitido y qué se fomenta? Que estudien en grupo con sus compañeros, ¿sale? Que discutan el contenido, los objetivos de la tarea, ¿sale? Incluso que detallen ahí los pasos generales, cómo voy a resolver este ejercicio, qué es lo que está pidiendo acá, mira, pues vas a hacer este y este, pero que cuando llegue el momento, el trabajo que ustedes entreguen sea su propio esfuerzo, ¿sale? Créanme que en un examen o en cualquier actividad se valora mucho más que ustedes entreguen un trabajo que refleje su esfuerzo, ¿sale? Que el trabajo más completo, pero que sea una copia de alguno de sus compañeros, ¿sale? O de algún otro recurso, ¿sale? Tengan en cuenta que ustedes son responsables por todo documento que me entreguen con su nombre, ustedes son responsables, ¿vale? Me ha tocado casos sobre todo en programación, que me entregan folders de solución y he encontrado, no van a creer, he encontrado ahí archivos con el nombre de otros alumnos, de exámenes pasados, del mismo, compañeros del mismo grupo, ¿sale? Que ni siquiera quitaron ahí el archivo que les pasó a su compañero, ¿sale? Y luego llega un momento ya de confrontarlos y resulta, no, es que no sé cómo llegó ese folder allá. Pues mágicamente no llegó, ¿no? Entonces, de una vez, son responsables por todo lo que entreguen, ¿sale? Todo lo que lleve su nombre ya ahí, pum, eso ya implica ya que ustedes son los autores de ese trabajo, ¿sale? Así se va a considerar. Se permite absolutamente la cooperación entre los compañeros, ¿sale? Pues siempre y cuando pues no viole estos comportamientos, o no hagas esos comportamientos no permitidos, ¿sale? En el caso de que pues no se siga esta conducta, pues deben haber consecuencias, ¿no? Y lo hemos platicado en la última reunión que tuvimos de los profesores de la Facultad de Ciencias, salió mucho este tema de honestidad académica, ¿sale? Muy malas experiencias por parte de varios profesores. Y por ahí, pues, afortunadamente se cuenta con el apoyo de Secretaría Académica en cuanto a implementar esas políticas de honestidad, ¿sale? Entonces, estas van desde recibir ya sea cero en un cuestionario, tarea, práctica, examen, proyecto, ¿sale? En el caso de que sea la primera vez, hasta recibir una calificación ordinaria y reprobatoria del curso, en el caso de que reincidan, ¿sale? Y no solamente eso, se pasan reportes a la Secretaría y eso ya queda ya como una mancha ahí en tu expediente. Y créanme que también todo esto, así como también ustedes tienen grupos de WhatsApp, de chat, de lo que sea, con sus compañeros, también los profesores somos compañeros, ¿sale? Y todo eso también lo discutimos. Realmente cuando encontramos algo como esto, uno llama a la opinión de otro compañero, oye, mira, encontré esto, ¿qué te parece? ¿Sale? ¿Concuerdas conmigo de que está rompiendo la política y demás? Todo eso, créanme que va generando un antecedente, ¿sale? Y ya difícilmente pues, se va a poder pues, borrar tan fácil, ¿sale? Bueno, y lo que platicamos, en el caso de que sientan ustedes que están haciendo algo incorrecto, pues a lo mejor lo sea, ¿no? Entonces primero pregunten, ¿sale? A mí o a otros profesores, en caso para saber cómo proseguir, ¿sale? Les dejo aquí las puertas abiertas en mi cubículo, las puertas de mi cubículo están abiertas, en este caso Teams, ¿no? Entonces Teams a mí me van a encontrar ahí disponible, ¿sale? Otra cosa, chicos, platicamos también ahí con los profesores. Tiempo completo no debería implicar
día completo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un horario de tiempo completo, también tenemos ahí jornadas laborales, 8 horas, ¿sale? Muchos dedicamos, creo que muchos dedicamos más de 8 horas. Hoy llegué aquí a las 8:30 de la mañana y me voy a ir como a las 6:30. O sea, no he visto a mi familia, a mis hijos. Igual ser consciente de esa parte, ¿sale? Entonces, no esperen a que sea los viernes a las 8 de la noche para empezar a mandar preguntas acerca de la tarea, pedir prórroga de la tarea, ¿sale? Todo eso lo podemos platicar en horarios pues, adecuados, ¿no? Y con el tiempo adecuado. Los que han llevado conmigo saben que generalmente soy flexible. Ustedes me dicen, profesor, la siguiente semana vamos a tener 3 evaluaciones. Nos da chance de mover la tarea unos días, la siguiente semana. Y generalmente, a menos que urja mucho, a menos que ya estemos ya en el cierre de todo, ya no hay otro día, otra fecha para poder moverlo, pero generalmente soy flexible en ese sentido. ¿Sale? Sí, chicos, hasta aquí vamos a trabajar. ¿Dudas? Iván, Edgar, Abraham. Todo bien, profe. Todo Adriana. bien con la planeación. Sí, todo muy claro, profe. Bueno. ¿A quiénes no le he dado clase alguna vez? Por favor, que levanten la mano ahí digital, ahí con la manita esta de Teams. Aurora. ¿A quiénes no? ¿A quiénes no? No le he dado. Ajá. Ok, son poquitos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, a ver, ahí sí les pediría, si pueden encender sus cámaras, por lo menos para conocerlos de vista, que créanme que cambia un chorro. Ya cuando hablo, por ejemplo, con Rodrigo, ya tengo como si de platicar aquí Rodrigo acá, virtual en mi escritorio. Para conocerlo, ¿no? Por lo menos para ver, igual, cuando regresemos a la facultad, pues ya los ubico, ¿sale? Y ya. Entonces, por ahí se pueden prender su cámara un momento, nada más para tener una imagen visual de ustedes. Ya, varios sí los ubico de vista. Sí, Roberto sí te he visto en algunos cursos. ¿Qué tal? Adriana, tú ya te tuve en algún curso. Hola, profe. Nada más eran los que no. Es que se me apagó la compu. Ok, sí, también trabajas con el profesor Camacho, ¿verdad? Sí, también. Ok. Aurora, también tú eres mi alumna de tutoría, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, bueno, bienvenida. Gracias. Y ve, a ti creo que no te había dado, también eres mi alumna de tutoría, ¿no? Sí, de tutoría solamente. Ahí está, ok. A Estefanía, sí, no te había dado cursos, te había visto una otra materia. A Yael, No, también, nunca sí, me había tocado. Tutoría, si no me equivoco. ¿Sí, verdad, Yael? A mí sí, Sí, es mi tutor. Sí, Con que sí. sé, si no me equivoco. También. Aldo, de verdad no te ubicaba. Ni Abel. ¿Con quién llevaron ustedes las materias de señales y sistemas, todas esas? Con Miguel. Con Miguel, ok, Miguel Durán. O Miguel Quebré. Durán. Durán, ok. ¿Ustedes ya llevaron la de procesamiento digital de señales? Sí, también. Sí, ya. ¿Todos? A ver, ¿ya la llevaste? Sí, ya, profe. Sí. Yo falto. Antonio, ¿tú ya llevaste la de procesamiento digital de señales? Sí, con Daniel Ulises. Con Daniel Campos. Ujú. Ok, excelente. Bueno, varios conceptos, ya pueden apagar sus cámaras, muchas gracias. Varios conceptos vamos a retomarlos en este curso. Es algo que trato de hacer, ir ligando un poquito las diversas materias que voy dando. Y lo otro es también, inherentemente, pues me contrataron a la universidad también, pues por mi área de experiencia y demás, ¿no? Entonces también parte de los compromisos es, pues acercarles a ustedes las líneas de investigación y el trabajo que yo hago. Entonces por aquí, constantemente igual les aburre,
pero voy a tratar de hacer hincapié en algunos proyectos en los cuales ustedes se pudieran incorporar, sea conmigo o con otros profesores de la ingeniería biomédica, ¿sale? Entonces, por ahí, una disculpa si parece comercial, ¿sale? Bueno, pues si ya no hay más asuntos de esta parte de la planeación, se los voy a subir al grupo de Teams. ¿Alguien más tiene problemas para recibir los avisos de Teams, el calendario, sincronizar ahí sus actividades y demás? Por ahí solamente me rebotó un correo, el de esta de Aurea, pero ya me mencionó que todo bien, que sí le llega, ¿sabes? Solamente es el sistema que manda ahí un rebote. ¿Y alguien tiene algún problema que sepa por ahí que no recibe cosas para checarlo a tiempo? ¿Nada? Bueno, pues vamos ahora sí a pasar con el contenido del curso. A ver, déjenme checar esta cosa. Ahí está. A ver, déjenme ver en qué pantalla va a quedar. Ahorita les vuelvo a compartir. Ahí está. A ver, les voy a compartir en pantalla, así. Ahí está. Ahí ya se ve la presentación ahí. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar con el temario ahora sí de instrumentación biomédica básica. Vamos a platicar acerca de unos conceptos pues, importantes para este curso. Vamos a hablar un poquito acerca de la ingeniería biomédica, acerca de la historia de la instrumentación biomédica moderna, los bloques generales del sistema de instrumentación biomédica. Vamos a hablar acerca de modos operacionales de instrumentos biomédicos y algunas clasificaciones de instrumentos biomédicos, ¿sale? No vamos a platicar acerca de estas restricciones de los instrumentos biomédicos, ¿sale? Sería entrar en otra rama. Bueno, la instrumentación, la ingeniería biomédica, pues es difícil de definir cuál sería como tal la ingeniería biomédica, ¿no? Por ahí yo creo que dependiendo de la formación que cada uno de nosotros tiene, pues va a brindar un concepto de ingeniería biomédica, pues algo diferente del resto, ¿no? Sin embargo, yo creo que en lo que todos concordamos es de que es una disciplina, un área en el cual pues, se aplican los principios de la ingeniería eléctrica, mecánica, química, óptica, de tejidos, ¿sale? Genética, ¿sale? Ingeniería en biología. ¿Para qué? Pues para comprender, modificar, controlar sistemas biológicos, ¿sale? Ya sea humanos y también en otra medida animales, ¿sale? Y también para diseñar, implementar y utilizar dispositivos médicos, ¿sale? Ya sea para monitorear funciones fisiológicas, ¿sale? O asistir en el diagnóstico y tratamiento y seguimiento de enfermedades, ¿sale? Entonces, de alguna u otra manera, la labor del ingeniero biomédico, pues siempre contempla esta parte, ¿sale? Entonces, como tal, la ingeniería, ¿por qué es difícil dar un concepto como tal de ingeniero biomédico? Porque es un campo, pues, muy vasto. Es un campo interdisciplinario, ¿sale? Donde se tienen, pues, disciplinas, pues, diversas disciplinas, ¿sale? En este caso, estas disciplinas, pues, abarcan aspectos teóricos, experimentales, y también aplicaciones del estado del arte, ¿sale? Lo que tienen en común es que pues se buscan soluciones novedosas o nuevas soluciones a problemas de salud, ¿sale? Que enfrenta nuestra sociedad, ¿sale? Un profesor de nosotros por ahí decía que el médico se encarga de curar personas en lo individual y el ingeniero biomédico se encarga de curar poblaciones, ¿sale? Entonces, en el sentido de la aplicación de la tecnología de forma masiva y demás, ¿no?
Entonces, varias disciplinas intervienen en ingeniería biomédica. Una de ellas es la instrumentación biomédica. Otra es la ingeniería clínica. ¿Sale? Tenemos ahí dispositivos prostéticos, informática médica, bioinformática, análisis biológico y médico. ¿Sale? Tenemos bionanotecnología, órganos artificiales, modelado fisiológico, biomecánica, biotecnología, ingeniería de tejidos, biomateriales, ¿sale? Imagenología médica, ¿sale? Yo creo que no hay un programa de ingeniería biomédica igual o idéntico en otra parte del mundo, ¿no? Por ejemplo, yo egresé de la UAM y ahí se cultivaban las áreas de instrumentación biomédica, ingeniería clínica, ¿sale? Aún en los últimos tiempos de la parte de nanotecnología, ¿sale? Imagenología médica, ¿sale? Y modelado fisiológico. Me voy a hacer el doctorado a Estados Unidos, entro al programa a través de maestría, doctorado, y ahí llego a esta universidad, donde la ingeniería biomédica para ellos estaba principalmente enfocada en biomateriales, ingeniería de tejido, biotecnología, órganos artificiales, bionanotecnología, ¿sale? Y eso era para ellos, y nosotros que hacíamos procesamiento digital de señales, ¿sale? Que tiene que ver un poquito con el análisis, la informática, ¿sale? Y el modelado, ¿no? Pero así se van a encontrar ustedes diferentes programas, ¿sale? Entonces, cada facultad o cada programa le va a brindar su sello, pues también dependiendo mucho de las capacidades que cuente, ¿no? En su laboratorio, su infraestructura, sus profesores, ¿sale? Pero en sí, la idea que quiero que se lleven es que es un campo vasto, interdisciplinario, que es muy vasto. Y el objetivo, pues, va a ser brindar soluciones a problemas de salud, ¿sale? ¿Qué actividades incluye el día a día del ingeniero biomédico? En muchas ocasiones, aplicación de métodos de análisis de sistemas, modelado, simulación, control, detección, medición y monitoreo de señales fisiológicas, que es parte de lo que me gusta hacer. Interpretación diagnóstica con técnicas de procesamiento de señales, ¿sale? Procedimientos y dispositivos para rehabilitación y fines terapéuticos, dispositivos para reemplazo y aumento de funciones corporales, análisis computarizado de datos médicos, toma de decisiones clínicas, despliegue adecuado de detalles anatómicos y funcionales del cuerpo, creación de nuevos productos biológicos, de nuevos instrumentos biomédicos, ¿sale? Desarrollo de nuevos materiales de uso intracorporal, entre otras, ¿sale? Entonces son muchísimas actividades que podríamos listar, ¿sale? La historia de la ingeniería biomédica, pues es pues bastante larga, ¿sale? Incluso se han encontrado en algunas excavaciones arqueológicas, pues algunos pues instrumentos de apoyo, de soporte, de extremidades y demás, ¿no? Pero como tal, la historia de la ingeniería biomédica moderna, podemos considerar que abarca unos cuantos siglos nada más. 1752, tenemos a Benjamin Franklin, sale con su cometa, sale en la tormenta, ¿sale? Tenemos 1774, la prueba del paso de electricidad a través del cuerpo, ¿sale? 1785, la ley de Coulomb, ¿sale? De la atracción entre cuerpos cargados. Y Galvani, en el 1791, los hallazgos sobre electricidad animal, ¿sale? 1800, Alejandro Volta construye la primera batería en la Universidad de Padua, si no me equivoco. 1820, tenemos a Ørsted, que descubre el electromagnetismo, Ampère, que mide el efecto magnético de una corriente eléctrica, la ley de Ampère. 1826, Ohm formula la ley de la resistencia eléctrica. En 1831, la ley de Faraday, la inducción de Faraday, ¿sale? En este caso, un imán en movimiento puede inducir una corriente eléctrica, ¿sale?
1860, ¿sale? Y Dios dijo, hágase la luz, y nos dio las leyes de Maxwell, ¿no? Entonces ahí tenemos las leyes de electricidad y magnetismo. En 1886, Hertz descubre las ondas electromagnéticas. 1895, con Röntgen, ¿sale? Descubre los rayos X, ¿sale? Y en 1897, Thomson, los electrones, ¿sale? Todavía no llegamos a 1900, ¿sale? Y vean que ya tenemos ahí gran parte de lo que nosotros estudiamos en nuestros cursos, ahí ya aparece, ¿sale? 1903, Beethoven, ¿sale? Con su galvanómetro, la foto clásica que vamos a ver más adelante, ¿sale? En nuestro curso, ¿sale? La medición ahí desde el SG, ¿sale? Beethoven ahí sentado en su galvanómetro, ¿sale? Los pies en unos cubos de agua, sale haciendo ahí sus experimentos. 1904, Fleming inventa el tubo de vacío. 1909, Millikan mide la carga de un electrón. 1920, invención de la TV, ¿sale? 1929, el primer registro del EEG, la actividad eléctrica cerebral. 1935, la amplificación, amplificadores para el registro de EEG. 1948, aparecen los transistores, ¿sale? De forma ya común. La construcción de la primera computadora a gran escala, 1948 también. 1959, primera computadora basada en transistores. 1960, ¿sale? Se crea el primer marcapasos implantable. Esto vamos a ver más adelante, a ver si, ojalá alguno de los equipos nos habla acerca también de los marcapasos, ¿sale? Y vamos a ver cómo eran antes. Miren, ahorita acabo de rescatar esta revista, no sé si se ve ahí. Miren, esta de acá. Esta revista salió más o menos por el año 2000 y era un 50 aniversario del Engineering Medicine and Biology Society, de la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología, de la IEEE. En 2003 se realizó el congreso de la IEEE de la EMBC en Cancún, y en la UAM fue la encargada de organizarlo. Nosotros, varios alumnos, propusimos o trabajamos como voluntarios, y nos hicieron que nos perdonaron por ahí el pago de la inscripción, ¿no? Entonces, por ahí pusieron ellos varias revistas ahí después de las comidas, y entre ellas yo me agarré esta. Y aquí viene esta parte de un poco de la historia, ¿no? 1940, 50, hasta el año 2000, ¿no? Y por aquí viene un primer marcapasos de un niño. Ahorita déjenme buscarlo. Miren esta foto nada más. En 1950, la simulación eléctrica del corazón, ¿sale? Y miren nada más esto de acá. ¿Sí se alcanza a ver, chicos? Sí, se ve bien. Miren, más o menos esta de allá, ¿sale? Los 50, 60, ¿sale? El Mectronic 5800, ¿sale? Entonces, y vean ahora los marcapasos nuevos. De hecho, aquí lo bonito de esto es que luego recopilan entrevistas a los creadores de estos dispositivos, ¿no? Entonces, está bastante bonita esta revista. La pueden encontrar también a través de Creativa, y si no, con gusto se los presto. Ahí le podemos sacar una copia, le ponemos ahí para que esté a su disposición. Entonces, 1960, ¿sale? Luego tenemos ahí en el 72, más o menos, la construcción del primer tomógrafo octal computarizado, ¿sale? En el 81, la introducción de la primera computadora de IBM, y ahí vino a revolucionar toda esta parte de procesamiento digital, ya, ¿sí? Que entonces ya sabemos. Bueno, su primer tarea la van a realizar en equipo, máximo 4 integrantes por equipo, ¿sale? Entonces, como actividad ahorita que termine la clase o al finalizar, cuando terminen ustedes sus clases del día, por favor, pónganme ahí en el grupo de Teams, equipo 1 y sus 4 integrantes, ¿sale? Luego el siguiente equipo que va a escribir equipo 2, ese se va, ¿sale? Entonces, máximo 4 integrantes por equipo.
El grupo está bastante grande. Tenemos ahorita 31 alumnos y todavía faltan que se modifique la lista. Entonces, equipos de 4. Entonces, su primera tarea va a ser construir un cronograma, ¿sale? Así como están esos avances de la ingeniería biomédica, que contenga los avances en el área entre 1975 y 2020. ¿Sale? Lo que ustedes consideren. Obviamente no va a ser una lista exhaustiva, no va a contener todos, pero sí se va a ver ahí reflejados los avances que han aparecido del 75 al 2020 en el campo de la instrumentación biomédica. ¿Sale, chicos? Sí, profe. Bueno, por ahí un alumno el año pasado lo realizó en un programa bastante bonito, ¿no? Déjenme preguntarle cuál es el que utilizó. Y le quedó bastante bonito ese cronograma, con fotografías, así los bloques y demás. Giancarlo Piña, no sé si lo ubican. Entonces, por ahí, si alguien lo conoce, pues ahí pregunten en qué lo hizo y ahí lo pueden elaborar. Bueno, esa va a ser la primera tarea. Ahora, nosotros vamos a trabajar con sistemas de instrumentación biomédica, ¿sale? Y pues vamos a recordar qué es un sistema para nosotros. ¿Qué concepto de sistema podrían dar ustedes ahora? Ya va a ser diferente al concepto que tenían en el quinto semestre, ¿no? Antes de que llevaran la materia y demás. Pero ¿qué sería un sistema para ustedes? Chicos. Profe, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, ¿qué sería un sistema para ustedes? Vamos a hablar de sistemas en instrumentación biomédica, pero antes, ¿qué sería un sistema? Un montón de cosas que participan para hacer funcionar a un todo, por así decirlo, como el sistema solar, que son Ajá. muchos planetas que giran alrededor del Sol, algo así. Ajá. Sí, pues podría ser un sistema, sí. Pero en el caso particular así vamos a ir aterrizando a instrumentación biomédica, o en el caso de un sistema en el ámbito de ingeniería biomédica que nosotros utilizamos. ¿Cuál podría ser un sistema, vamos a decir, un sistema eléctrico? ¿Cuál sería un sistema para nosotros? Pues desde el punto de Así vista como matemático. por así decirlo, como el conjunto de sensores que hacen trabajar a un aparato biomédico, puede ser una prótesis o ¿cómo se llama? Un páncreas artificial o algo así. Porque Ajá. son así como que muchos sensores que al final de cuentas, pues, hacen su función y hacen que todo funcione como una sola cosa, por así decirlo, algo así. Uh-huh. Sí, el sensor, vamos a ver nosotros que en la instrumentación biomédica, el sensor va a ser una parte importante de nuestro sistema, ¿no? Pero no todo van a ser sensores, ¿sale? Entonces, podemos pensar nosotros un sistema como alguna entidad conformada por la interconexión de varios dispositivos, varios bloques, en el cual vamos a manipular de forma, se concreta una señal o alguna otra cantidad que le vamos a llamar el mesurando, ¿sale? Con el propósito de cumplir un objetivo, ¿sale? Y en el camino, pues vamos a ir produciendo otras señales u otra información, ¿sale? Entonces, estos sistemas, en particular esos sistemas de instrumentación biomédica, en el que vamos a ver el diagrama bloques, ¿sale? Pues va a tener toda esa interconexión de dispositivos, ¿sale? Podemos pensar nuestra entrada como el mesurando, ¿sale? La cantidad que vamos a medir, ¿sale? Hasta que lleguemos nosotros al despliegue de resultados, por ejemplo, de datos, ¿sale? Entonces, en el camino, pues vamos a pasar por toda una serie de etapas de procesamiento o de transformaciones, ¿sale? O de operaciones
que vamos a realizarle a esa señal de entrada. ¿Sale? Ahora, ¿qué diferencia hay entre esos sistemas, los sistemas biomédicos, con los sistemas convencionales, por ejemplo, un sistema de telecomunicaciones o un sistema de circuitos eléctricos o un sistema mecánico? Una de las principales diferencias es que la fuente de estas señales pues va a ser tejido vivo o va a ser energía aplicada a tejido vivo. ¿Sale? Entonces, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con un circuito eléctrico, donde nosotros podemos desconectar en cierto momento componentes de ese sistema, pues en este caso, bueno, no podemos nosotros desconectar un órgano, ¿no? Y estar ahí, pues de forma, pues, no, como fue para se me fue la palabra, de forma, pues, a nuestro deseo, ¿sale? Estar ahí conectando, desconectando, mesurando, ¿sale? Incluso en muchas ocasiones vamos a ver que es muy difícil poder acceder a la cantidad que nosotros, a la cantidad física o química que nosotros queramos medir, y vamos a tener que recurrir a otro tipo de mediciones, ¿sale? Entonces, vamos nosotros a tomar este primer diagrama bloques de un sistema de instrumentación biomédica general, ¿sale? Entonces vamos a tener nosotros algún mesurando, ¿sale? Vamos a tener, como menciona su compañero, un sensor, ¿sale? Este sensor se va a encargar, pues, de forma ideal, de medir únicamente ese mesurando y de convertirlo en otra forma de energía, ¿sale? Por ejemplo, generalmente en algún voltaje o alguna corriente, de tal forma que ya nuestro sistema de instrumentación biomédica, ¿sale? En todo el resto, nos vamos a encargar nosotros de acondicionar la señal analógicamente. Puede ser aquí una etapa de amplificador analógico, puede ser una etapa de filtrado analógico, ¿sale? Luego pues, tendremos ahí una etapa de conversión analógica digital, ¿sale? Aquí tenemos el muestreo de nuestra señal, tenemos la cuantización de nuestra señal con diferentes niveles un número de bits que nosotros estamos utilizando para las palabras y demás. Luego vendrá un bloque de procesamiento de señales, ¿sale? Procesamiento digital de señales. Podemos tener directamente el despliegue de datos, podemos tener almacenamiento de datos, ¿sale? Estos mismos datos pueden servir para retroalimentar nuestro procesamiento de señales, ¿sale? Este procesamiento de señales se va a encargar de extraer información útil, ¿sale? De nuestro sistema que estemos con nuestro mesurando de interés, y nos puede brindar también cierto control y retroalimentación sobre ese mesurando, ¿sale? Ahora, también es común encontrar, aparte de almacenar los datos, los bloques que se carguen de la transmisión, ¿sale? Ya sea cableada o inalámbrica, ¿sale? Y también es común utilizar bloques de calibración. Para nuestros sensores, en muchas ocasiones tenemos que nosotros calibrarlos. Ahorita vamos a platicar de qué implica esa calibración, ¿sale? ¿Dudas de este diagrama bloques general? Ahorita vamos a ir con cada uno de los bloques, ¿sale? Ahora, otro un poquito más detallado podría ser este de acá, ¿sale? Donde en muchas ocasiones nosotros necesitamos aplicar una fuente de radiación o una corriente eléctrica. Perdón, estaba yo marcando en el otro. Ahí está. Estaba yo marcando en el. No sé si se veía el puntero, pero bueno, ahí está. Una fuente de radiación, corriente eléctrica o alguna otra energía que debamos aplicar, ¿sale? Para poder generar este mesurando, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que aquí, algunos ejemplos de esto? Necesitamos aplicar una radiación, otra energía. Chicos, ¿cuál se les ocurre? ¿Algún sistema que se les venga a la mente que tengan que aplicar alguna
alguna otra energía para poder generar su mesurando. El sistema de imágenes, ¿está? Como la Ajá, de radiografía. imagenología, tenemos varios ahí, ¿no? Tenemos ahí nuestros rayos X, tenemos centellografía también, por ejemplo, ¿no? Algún radioisótopo, ¿sale? Para poder generar imágenes funcionales de la ventilación pulmonar, ¿sale? Tenemos ahí varios. Incluso corrientes eléctricas, cuando veamos la impedancimetría transtorácica para medir el gasto cardíaco, vamos a ver también que se inyecta cierta corriente, ¿sale? Para poder hacer un análisis de impedancia, ¿sale? Bueno, entonces, este bloque de acá, ¿sale? No todos los sistemas lo requieren, por eso aparece aquí como punteado, ¿sale? Tenemos nuestro mesurando, tenemos nuestro sensor. Nuestro sensor puede dividirse a su vez en un sensado primario, ¿sale? Y también en un bloque de conversión de la variable, ahorita platicamos acerca de ellos, ¿sale? Tenemos ahí el procesamiento de la señal. Vean que esta parte de acá ya está, ya contempla toda la parte analógica, preprocesamiento analógico, conversión analógico digital, procesamiento digital, ¿sale? Tenemos por ahí el despliegue, almacenamiento, transmisión de los datos, la retroalimentación, y también aquí aparece de forma explícita la fuente de potencia, ¿sale? ¿Cómo es que vamos a alimentar cada uno de esos bloques de nuestro sistema? ¿Sale? Entonces, ahora sí lo que vamos a hacer es vamos a ir desmenuzando cada uno de ellos. Pues vamos a hablar acerca de este mesurando. ¿Sí? ¿Qué es el mesurando? Entonces, en este caso, va a ser aquella cantidad física, aquella propiedad o aquella condición que va a medir el sistema. ¿Sale? En muchas ocasiones, pues, el mesurando, pues puede localizarse en un órgano o en alguna estructura anatómica específica. Entonces, vamos a tener nosotros diferentes grados de accesibilidad de estos mesurandos. Pueden encontrarse, por ejemplo, al interior del cuerpo, pueden ser accesibles en la superficie corporal, pueden emanar del cuerpo, ¿sale? O puede ser también derivada de alguna muestra, ¿sale? ¿Les resulta sencillo encontrar algún ejemplo de cada uno de estos? ¿O alguien tiene dificultades para encontrar ejemplos de alguno? ¿Nada, chicos? Ahora, la mayoría de los mesurandos médicos, ¿sale? Los vamos a agrupar en los siguientes grupos. Mesurandos que tienen que ver con biopotenciales, que es lo que nos vamos a dedicar la mayor parte de este curso. Mesurandos que tienen que ver con presión, con flujo, con desplazamientos, impedancia, temperatura, dimensiones en el sentido de imágenes, ¿sale? Imagenología. En el caso de desplazamientos, aquí incluimos velocidad, aceleración y fuerza, ¿sale? Y también concentraciones químicas, ¿sale? Sería una forma de poder agruparlos, ¿sale? Entonces, ¿dudas de qué es el mesurando? Ahí en accesibilidad del mesurando, en la parte que dice emanar del cuerpo, no sé muy bien cómo, por qué emanar. En el parte, por ejemplo, de emanar del cuerpo, podría ser uno que está muy de moda ahorita, ¿no? ¿Cuál sería? A ver, ¿quién nos daría un ejemplo de que emane del cuerpo? ¿La temperatura? De temperatura, ¿sale? La radiación, ¿sale? Que nosotros generamos, ¿sale? Entonces, esa podría ser una, ¿sale? Esa que emana del cuerpo, ¿sale? Y al interior del cuerpo podría ser algún desplazamiento, algún flujo que quieras tú determinar, ¿sale? De algún determinado, por ejemplo, no sé, el gasto cardíaco, por ejemplo. Superficial, pues ahí podemos tener otro tipo de instrumentación que vamos a requerir. Por ejemplo, en el caso vamos a suponer que nuestro sistema, de hecho se va a quedar ejercicio en una de las tareas, vamos a suponer que ustedes quieren plantear algún sistema de instrumentación biomédica y su objetivo final va a ser desplegar la frecuencia cardíaca,
¿no? ¿Cómo quedaría conformado su sistema de instrumentación biomédica? ¿Cuál va a ser su mesurando? ¿Sale? Puede ser que exista más de un mesurando para poder medir la frecuencia cardíaca. ¿Sale? Entonces, vean que una vez que ustedes ya establecen ese objetivo, van a tener aquí diversas opciones de mesurandos. Y cada una de esas opciones, de esa naturaleza, de esa cantidad física que ustedes quieren medir, les va a determinar las características del sensor. Por ejemplo, podrían hacerlo por fotoplatismografía, ¿no? Podrían hacerlo a partir de electrocardiografía, ¿sale? Podrían hacerlo a partir de balistocardiografía, un balistograma, ¿sale? Y así de diferentes formas ustedes podrían determinarlo, ¿sale? Pero vean que a pesar, el mesurando les va a dictar en gran medida, pues todo lo que resta del bloque de procesamiento, ¿sale? ¿Qué es lo que va a requerir? Desde el tipo de sensor que van a ocupar. Ahora vamos a ver qué características debe tener este sensor de forma ideal. Hasta los bloques de procesamiento analógico. No va a ser el mismo tipo de filtrados, el mismo tipo de ganancia que van a utilizar en las diferentes señales que les va a brindar este sensor, ¿sale? Y lo mismo la parte de convertición, de convertidor, ¿sale? De muestreo también, ¿sale? Y lo mismo el procesamiento, y lo mismo el tipo de despliegue y demás, ¿sale? Entonces vean que en este caso el mesurando pues juega el rol, un rol muy, muy importante, ¿sale? Ahora, en cuanto a los sensores, ya que nosotros definimos el mesurando, qué es lo que vamos a medir, qué es lo que va a medir mi sistema, ¿sale? Pues ahora tenemos que elegir un sensor, ¿sale? Y ahí aparece el concepto de un transductor. Acuérdense, un transductor es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra, ¿sale? ¿Quién me da un ejemplo de un transductor? ¿Y qué forma de energía otra la que convierta? ¿Quién me hizo un ejemplo? ¿Podría ser un piso eléctrico? Ajá. Y en ese caso, ¿qué estaría convirtiendo? ¿De qué forma? ¿A qué forma? Convierte creo que la energía mecánica a energía eléctrica. Bueno, la presión. Y viceversa, ¿no? Por eso no andamos sentido, ¿sale? Pues podríamos ahí tener un sensor piezoeléctrico en el cual, ante una deformación mecánica, se produce, en este caso, una diferencia de potencial, o sea, una corriente eléctrica o voltaje, ¿sale? Entonces, en ese sentido, tenemos ahí una conversión de energía a otra. Otro muy común, por ejemplo, podrían ser los diafragmas que utilizan en los micrófonos, donde igual se utilizan, hay micrófonos piezoeléctricos y demás, hay muchísimos. Donde convertimos de presión acústica, convertimos a una energía acústica, la convertimos a una energía eléctrica, ¿vale? Pues eso va a ser en general nuestro transductor. Ahora, en particular, los sensores para nosotros, pues van a convertir este mesurando físico ya en una corriente, en una salida eléctrica, ¿vale? Entonces, como tal, un sensor, pues va a ser un transductor que nosotros vamos a utilizar para medir un mesurando. ¿Sale? El sensor nos va a brindar ya una salida eléctrica, ¿sale? A partir de esa salida eléctrica, ¿sale? Nosotros pues ya podemos hacer el procesamiento de tipo analógico, ¿sale? La parte de conversión analógica digital, el procesamiento digital y demás, ¿sale? Parece que se va a encargar de hacer esa conversión, ¿sale? ¿Qué características debe tener este sensor? ¿Qué le pedirían a ustedes a su sensor? ¿Vale? Si ustedes quieren que vamos a medir ese mesurando y vamos a generar una salida eléctrica, ¿qué le pedirían a ese sensor? ¿Podría ser una señal mecánica, por así decirlo? Una señal mecánica, pero lo que tú quieres generar sería una señal eléctrica, ¿no? Tu mesurando puede tener ahí diferentes
propiedades físicas, ¿no? Pero en general, ¿qué le pedirías? ¿Qué te gustaría cómo te gustaría que fuera? Pues que fuera exacto. Que fuera exacto. O bueno, que tuviera como un grado de exactitud o de precisión. Ajá. ¿Qué más le pedirías? Que fuera sensible. Que fuera sensible ¿a qué? Por ejemplo, si yo quiero medir, por ejemplo, temperatura, me convendría a mí un sensor que además de medir esa temperatura, me midiera corrientes eléctricas, por ejemplo, o que me midiera la cantidad de luz, por ejemplo, que incide en el sensor, o que me midiera la radiación electromagnética, ¿vale? En otro ancho de banda que no fuera el que soy de interés. ¿O qué le pediría? Entre una de las características que le vamos a pedir es que responda únicamente a la forma de energía y también al ancho de banda del mesurando, ¿sale? Es decir, que sea excluyente de las demás formas de energía, ¿sale? La otra característica que le podemos pedir es, pues, que posea una interfaz que minimice la extracción de energía del sistema. Es decir, que no modifique el parámetro que yo quiero medir, ¿sale? Que sea lo mínimamente invasivo también, ¿sale? Entonces, esas van a ser 3 características que en general le vamos a solicitar a nuestros sensores, ¿sale? Estos sensores, pues, en general, platicamos en el segundo diagrama que puede dividirse en 2 elementos. Un bloque de sensado primario y un bloque en el cual se realiza la conversión de la variable, ¿sale? Por ejemplo, en el caso del sensado primario, vamos a suponer que nosotros deseamos medir esfuerzos respiratorios. Queramos adquirir los esfuerzos del sujeto al momento de respirar, ¿sale? Podríamos nosotros tener un sensado primario donde, en este caso, el diafragma convierte los cambios de volumen de la caja torácica, los convierte a un desplazamiento, ¿sale? Y luego en la conversión de la variable, podríamos tener ahí, por ejemplo, un strain gauge, ¿sale? Que es un medidor de tensión, que convierta este voltaje este desplazamiento a un voltaje. Es decir, tendríamos ahí un paso intermedio, ¿sale? ¿Quién es el que va a medir directamente mesurando? Pero si este sensado primario no me produce a mí la salida eléctrica que yo requiero, pues voy a tener que realizar una conversión de esa variable. O sea, voy a tener que utilizar otro bloque que me convierta de esa salida de ese sensor primario ya a una salida eléctrica, ¿sabe? Ahora, en cuanto a la sensibilidad del sensor, pues nosotros podemos ajustarlos, pues, en diferentes rangos, ¿sale? ¿Cómo? Pues vamos a modificar el elemento de sensado primario, ¿sale? Entonces, con eso nosotros podemos generar, pues, o trabajar sobre un amplio rango, ¿sale? Variando ese bloque primario. En ocasiones vamos a tener nosotros sensores que sean de tipo pasivo, en el sentido de que no requieren alimentación, y también podemos tener sensores de tipo activo, en el cual se requiere una fuente de alimentación eléctrica, ¿sale? Para que funcione el sensor, ¿sale? Les voy a dejar una tarea, ¿sale? Para las siguientes clases, en las cuales van a tomar una lectura del Broncino, del handbook, donde habla acerca de la clasificación de los biosensores, ¿sale? Entonces ahí, en el capítulo 5, yo les voy a dejar ahí la lectura y la tarea, ¿sale? El PDF, de ahí van a sacar el resumen, ¿sale? De esa tarea, ¿sale? Ahora,
en cuanto al bloque de acondicionamiento de la señal, pues ahora sí, la salida de los biosensores, ¿sale? Ya es una salida eléctrica analógica, ¿sale? Entonces, en ese sentido, no, lo más común pues, va a ser que no se pueda acoplar directamente a un dispositivo de salida, ¿sale? ¿Por qué? Porque requiere todavía procesamiento, ya sea procesamiento analógico, por ejemplo, en cuanto al acoplamiento de impedancias, en cuanto a la amplificación, ¿sale? En cuanto al filtrado, ¿sale? E incluso lo más común ahora es encontrar sistemas mixtos o sistemas también digitales, en los cuales se tenga que realizar una conversión analógica a digital. Aquí es donde entra en juego la digitalización, que tiene que ver con el muestreo a cierta velocidad, a cierta frecuencia de muestreo, y con la cuantización. ¿Sale? Tenemos que nosotros que buscar un compromiso también entre la cantidad de información que nosotros estamos digitalizando y también el tiempo de procesamiento de nuestro sistema y la memoria de nuestro sistema. ¿Sale? ¿Quién recuerda el teorema de muestreo? ¿Qué es lo que nos dice ese teorema de muestreo? Que tenía que ser por lo menos 2 veces más que la frecuencia más alta de la señal. Ajá, que la frecuencia de muestreo de nuestro sistema tenía que ser por lo menos el doble de la máxima frecuencia de interés de nuestra señal. ¿Sale? Entonces ya garantizando eso, pues nosotros íbamos a ser capaces de, a partir de la señal muestreada digitalizada, poder recuperar la señal analógica. ¿Sale? Entonces, de lo contrario, se producía el problema de aliasing. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si mi señal de PPG tiene un rango de frecuencias que para mí son de interés, por ejemplo, hasta los 100 Hz, y si yo lo muestreo a 1 kHz, pues vean que estoy muy sobrado de la frecuencia de NICO, la frecuencia mínima de muestreo que yo requiero. ¿Sale? Ya lo mínimo sería de 200, ya me fui hasta 1000. ¿Sale? Ok, sí voy a tener un amplio margen ahí, no voy a tener aliasing. Sin embargo, van a empezar a surgir otras dificultades. Voy a tener ahí ruido de alta frecuencia. O sea, la cantidad de datos que yo voy a utilizar va a ser bastante grande. ¿Sale? El diseño de los filtros digitales que yo haga, pues cuando yo quiera diseñar filtros con frecuencias muy pegadas al origen, pues me va a generar ahí problemas. ¿Sale? Entonces ahí voy a tener que yo en un momento dado pues bajar la frecuencia de muestreo también. ¿Sale? Y también la parte de cuantización. En ese sentido, por ejemplo, si tengo, vamos a suponer que tengo solamente dos bits. ¿Sale? Entonces ahí tendría nada más el 0 y el 1. 2 bits ya tendría 4 niveles, así nos vamos, ¿sale? Vamos aumentando ahí 2 a la n, poner ese número de bits. ¿Sale? Entonces, también eso tiene que ver en muchos aspectos ya prácticos. ¿Sale? En general, uno cuando diseña sus sistemas, pues va a tener que buscar un compromiso. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes están diseñando un Holter, ¿sale? Donde quieren ustedes, pues, adquirir la actividad eléctrica del corazón, ¿sale? Y quieren detectar arritmias y demás, ¿sale? Un detector de eventos y todo eso. Si su mesurando, por ejemplo, tienen vamos a suponer que la actividad eléctrica del corazón, ¿sale? Un ancho de banda de 0.05 a 100 Hz, ¿sale? Y por algún motivo ustedes tienen que hacer todo esto portátil, pues van a tener ustedes que pensar en si realmente trabajar con una frecuencia de muestreo, por ejemplo, arriba de los 250 Hz, 200 Hz, resulta adecuada, ¿sale? O van a sacrificar ustedes la frecuencia de muestreo, ¿sale? La van a poner ya en el borde a los 200, ¿sale? Con miras a que, pues, también la cantidad de datos que ustedes van a poder almacenar
en sus memorias, pues también pues sea pues, lo más grande posible, ¿sale? Pensando en el tiempo, ¿sale? Y lo mismo también con la cantidad de bits que ustedes van a utilizar, ¿sale? En muchas ocasiones, para propósitos de investigación, se utilizan anchos de banda pues bastante altos, y también el número de bits para almacenar las palabras pues es bastante grande. Pero puede ser que para algunas aplicaciones prácticas, pues ustedes tengan que sacrificar este tipo de parámetros. ¿Sí se ve, chicos? Y la otra parte de acondicionamiento de la señal tiene que ver ya una vez que están en el dominio digital, pues ustedes ya pueden realizar ahí su procesamiento digital, ¿vale? Tienen ahí varias técnicas de filtrado, tienen filtros CIR, tienen filtros FIR, tienen esquemas de filtrado de fase 0, ¿vale? Tienen ahí filtrado determinista, tienen filtrado adaptable, ¿sale? Pueden hacer análisis espectral, pueden hacer análisis de Fourier, ¿sale? Pueden hacer descomposiciones, ahí también hay varias técnicas para descomponer la señal, ¿sale? Pueden hacer infinidad de cosas. Representaciones en otros dominios, tiempo, frecuencia, espacio, ¿sale? Tienen ahí varias características, ¿sale? ¿Dudas acerca de este bloque de acondicionamiento de la señal? Bueno, el último bloque que vamos a ver el día de hoy es el despliegue de datos, ¿vale? El despliegue de datos, pues va a depender del mesurando en particular, ¿vale? Y también va a depender de cómo voy a ampliar la información yo, ¿vale? Que la información que voy a extraer, cómo es que la voy a utilizar. En general, este despliegue, pues debe ser tal que le permita al operador, pues visualizar la señal o los resultados de medición en un formato que sea fácil de entender, ¿sale? En ese sentido, podemos tener diferentes tipos de despliegue. Podemos tener un despliegue numérico, ¿sale? Puedo tener ahí algo tan sencillo como un LCD ahí ¿sale? Con dígitos y demás. Puedo tener alguna pantalla, ¿sale? Ya más gráfica, ¿sale? Puede ser de tipo discreto, puede ser continuo, ¿sale? Por ejemplo, en el caso de los termómetros que utilizan ahora de los remotos de infrarrojo, en ese caso es solamente una medición discreta, ¿sale? Y con eso es suficiente, ¿sale? Sin embargo, puede que el despliegue sea de tipo continuo, piense, por ejemplo, un monitor de signos vitales, ¿sale? También el despliegue puede ser permanente, ¿sale? O puede ser temporal. Piensen, por ejemplo, en los SGs, ¿sale? Donde se tiene ahí el papel, ¿sale? La cinta, ¿sale? Y tenemos ahí el papel, ¿sale? Por termoimpresión, ¿sale? Se va ahí graficando eso, ¿sale? O por alguna impresora ahí convencional, ¿sale? Entonces podemos tener despliegue permanente o despliegue temporal, ¿sale? ¿De qué va a depender? Pues va a depender nuevamente de para qué quiero estos resultados, ¿sale? ¿Sí queda claro esta parte, chicos? Sí, profe. Ahora, la mayoría, cuando uno piensa en despliegue, piensa pues en despliegue de tipo visual, ¿no? Sin embargo, pues este despliegue visual en muchas ocasiones va acompañado de otro tipo de despliegue, ¿sale? Por ejemplo, podemos tener ahí algún zumbido, ¿sale? Con cada latido cardíaco, ¿sale? Podemos tener ahí otros tipos de auxilios visuales, audiovisuales, ¿sale? Cualquier otro tipo de elemento que sea útil, ¿sale? La idea nuevamente es que sea algo fácil de entender, ¿sale? Que me brinde información puntual, ¿sale? Sobre lo que yo requiero, ¿sale? Entonces, ya para finalizar, les dejo una reflexión. Es muy importante considerar en ese despliegue de datos el factor humano, ¿sale?
En muchas ocasiones dejamos por fuera esa parte, ¿sale? Sin embargo, pues es sumamente importante, ¿sale? Por ejemplo, en muchas ocasiones anteriormente, a ustedes ya no les tocó eso, pero las primeras pantallas planas que salían, el ángulo de visión pues era bastante limitado. Prácticamente tenías que estar de frente al monitor para verlo. Entonces, en muchas ocasiones, pues eso no resultaba adecuado en el ambiente clínico, ¿sale? Donde los ángulos ahí pues son variables, ¿no? Entonces, en ese sentido, a pesar de que se veían bonitos y todo, pues no eran adecuados, ¿sale? Entonces, ahí el factor humano es muy importante. También piensen no solamente en la visualización, sino cómo va a interactuar el usuario con ese despliegue de datos, ¿sale? Va a ser de tipo táctil, va a ser con perillas, ¿sale? Todo ese tipo de elementos tienen que contemplarse, ¿sale? El factor humano es sumamente importante, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Profe, ¿y un ejemplo de despliegue permanente o a qué se refiere con ese? Sí, en el caso de despliegue permanente, les comentaba ahí, por ejemplo, en equipos de SG, todavía es común que se haga el despliegue en papel, ¿sale? Entonces ahí ese ya sería un tipo de despliegue ya que es permanente. Ya queda un registro ya físico de ese despliegue, ¿sale? Esa forma de onda de SG, o de las señales de sonido respiratorios, o de lo que sea. Sí. Ok, es más como impresiones o... Sí, hago algún medio ya físico que ya queda. Okay. Sí, o puede ser cortemporal, nos referimos a que, por ejemplo, en una pantalla se va actualizando la información, ¿sale? Y ahí se va refrescando, ¿sale? Tenemos ahí un despliegue de tipo temporal, ¿sale? También por permanente podría ser que el usuario tuviera la capacidad de alguna manera capturar en ese momento el despliegue, ¿sale? Hacer como una captura de congelar la pantalla, ¿sale? Por ejemplo, pensemos en alguna forma de onda que esté ahí ocurriendo, ¿sale? O algún lazo ahí de flujo o volumen, y lo capturamos, y sobre ese ya el usuario está interactuando, ¿sale? Sería en ese caso permanente, ¿no? ¿Sí, más o menos? Sí, profe, ya, gracias. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente clase continuamos con los demás bloques. Y les adelanto, ¿sale? Una de las tareas va a ser, van ustedes a tomar algún sistema de instrumentación que ustedes deseen y van a ir trabajando cada una de las etapas, ¿sale? Entonces ahí vayan pensando en algún ejemplo, ¿sale? Por equipo, ¿sale? ¿Cuál sería su mesurando, su sensor? ¿Sale? ¿Qué características debe tener su conversor analógico digital? Su procesamiento, ¿sale? La calibración, ¿se requiere radiación o no? ¿Sale? Su despliegue, ¿cómo va a ser? ¿Sale? El almacenamiento, ¿se requiere transmisión de datos o no? ¿Sale? ¿Cómo van a realizarla? ¿Sale? Entonces, para que se queden con esa parte. ¿Sale, chicos? Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Las tareas las va a poner ahí aquí en Teams? Sí, las tareas las voy a subir al Teams. Ahí les voy a poner la fecha de entrega. Generalmente, solamente de indicaciones les voy a decir por equipo o individual y ver el archivo anexo. En el archivo anexo ya va a venir lo de las tareas. Mira, por ejemplo, te estaba trabajando en las primeras. Mira, por ejemplo, tarea número 1, esto lo voy a subir y ahí viene la fecha de entrega, ¿no? Y ya en el Teams le voy a poner la hora de cierre y demás. Entonces, mira, por ejemplo, tarea por equipo, un cronograma, bla, 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 lo que ya platicamos, ¿sale? Y aquí ya vienen, suban un PDF, en Teams y demás, ¿sale? Igual todas las entregas las van a hacer ustedes en la plataforma, ¿sale? Profesor, ¿sale? perdón. Tengo una duda, profesor. Sí, dime. ¿Las diapositivas que nos está presentando nos las va a pasar? Sí, se las voy a pasar, ¿sale? Hoy voy a subir el primer capítulo por lo menos, ¿sale? Sí, gracias. Claro. ¿Alguna otra duda, chicos?
Sí, las tareas que son por equipo, ¿lo sube uno de los 4 integrantes o lo sube también cada uno? No, con que lo suba uno, nada más asegúrense que ponga el nombre de todos. Ah, ok. ¿Vale? Gracias. Entonces, por eso ahorita, lo que me urge ahorita que hagan para hoy o más tarde mañana, es en el grupo de Teams, en el general, me pongan equipo 1 y pongan ahí sus integrantes. Equipo 2 y los integrantes, ¿sale? Para que así por lo menos, si me pongan equipo número 7, ya sé quiénes son los 7, ¿sale? Ya sé quiénes son los 4 del equipo 7, ¿sale? Entonces ahorita de tarea organicen equipos de 4 personas, ¿sale? Bueno, pues nos vemos en la siguiente clase, chicos. Que pasen muy buena tarde. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, hasta luego. Gracias.